eh, vamos a comenzar y pues para esto voy a compartirles el menú de problemas que a final de cuentas lo tenemos en el Blackboard, en el contenido de la materia, en el tema 2, estática de fluidos, aquí. Y dentro de lo que llamamos recursos iniciales y el archivo que se llama capítulos 14-1, que son los problemas del libro. Y ahí al final son varias hojas. Aquí más o menos vienen unos que son justamente los que usamos para... esta no es la hoja. A ver, permítanme. Más adelante. Aquí. Son los que usamos para de alguna manera comunicarles algunas técnicas de solución. Estamos con el principio de Arquímedes todavía y también el problema que la compañera quiere que le ayudemos a resolver tiene que ver con presiones estáticas. De tal forma que en eso andamos en presiones estáticas y principio de Arquímedes. Este trata de un globo. Es un hecho que los globos de aire caliente, aerostáticos, pues vuelan. De tal forma que el aire les proporciona una fuerza de sustentación, que es justamente la fuerza que Arquímedes descubrió, la fuerza de empuje que todos los objetos sumergidos en un fluido reciben. La época de Arquímedes no estoy seguro si se le habrá ocurrido generar fenómenos que tuviera que ver con flotación en el aire, pero parece ser que la primera referencia a un objeto flotando en el aire, o sea, un globo, era, pues hay varias, pero pudo ser en el DF, en el centro de México, y pudo ser en París también. Realmente no he visto que haya ¿qué será? Una decisión de dónde fue la primera vez que estas cosas ocurrieron. Incluso se llega a teorizar los historiadores que las figuras de NASCAR en el continente sudamericano, que son figuras enormes que solamente dicen, ¿verdad?, que pueden ser vistas únicamente desde el aire, pues que fueron hechas por estas personas hace no sé cuántos años y que volaron. Entonces, se dedicaron ellos a desarrollar un globo aerostático fabricado con tela de la lana de la llama que ahí habita, y de canasta le pusieron una balsa, una lanchita del lago Titicaca en Perú. Entonces es una historia interesante porque al final de cuentas sí voló, pero de ninguna manera quiere decir que los habitantes antiguos de esa región podían hacer globos aerostáticos. Pues aquí tenemos un globo aerostático, dice un globo de aire caliente. Tiene un volumen de 2200. Ya saben cómo son los globos. Seguramente los han visto, ¿verdad? Estos de aquí. Es un hecho que vuelan. Y es interesante porque si alguno de ustedes tiene noticia de este asunto, pues se darán cuenta que, por ejemplo, la hora preferida para volar es en la mañana. Y si está haciendo frío, mejor. No vuelan muy bien en ambientes cálidos, vuelan bien en ambientes fríos. Cuando veamos las leyes de los gases, nos vamos a dar cuenta que los gases cambian de densidad con la temperatura. Y al momento de que el gas está más frío, se convierte en más denso, lo cual implica que tiene más masa por unidad de volumen. O sea que entonces el aire desplazado por un globo aerostático pesa más en ambiente frío y por lo tanto genera más fuerza de empuje. Por eso estos aparatos prefieren volar en las mañanas. Aquí se ve, miren, el sol saliendo. En las tardes es peligroso porque se te va la luz y luego cómo te orientas. No tienen manera de... Estos cuates no vuelan más que con las corrientes de aire. Entonces es mejor en la mañana porque ya en la mañana pues todavía puedes ver
dónde andas y se ve aquí la persona calentando el aire dentro del globo. Y de eso trata este problema. Dice, un globo de aire caliente tiene un volumen de 2.200 metros cúbicos, gigantesco. La tela del globo pesa 900 newtons. La canasta que tiene el globo con el equipo, los tanques del gas propano que está quemando, pesa 1.700 newtons. Si el globo apenas puede levantar otros 3.200 newtons, que se los vas a achacar a los pasajeros y todas las provisiones que ellos llevan, aquí mencionan desayuno, porque les comento, es en la mañana, y champán, cuando la densidad del aire exterior es de 1.23 kilogramos por metro cúbico, bueno, entonces, ¿cuál será la densidad aproximada que tengan los gases del aire caliente en el interior? Entonces, esto desgraciadamente el problema, como les comento, tiene que ver con el comportamiento de los gases y los gases cambian de densidad con la temperatura. Al momento que se calientan, que aumenta la temperatura, los gases se expanden y cuando se expanden la densidad disminuye y entonces pesan menos por unidad de volumen. Pero en el ambiente frío, pues se comprimen. Y como aquí el aire del globo dentro es caliente, se supone que ese aire caliente es menos denso que el aire frío, por eso flota. Los objetos flotan en un medio, en un fluido, que sea menos denso que ellos. Por eso este globo hay que calentarle el aire adentro para disminuirle la densidad y que pueda entonces flotar. Vamos a dibujarlo. Este tiene que ver con el principio de Arquímedes. Entonces, tratemos de hacer un dibujo y darnos cuenta que hay una cosa que es cuando lo resuelven las personas por primera ocasión, no toman en cuenta. Y ahí está el problema. Entonces tenemos ahí el globo. Supongamos que aquí está la canasta con todos los aditamentos y que pues tiene algunas ataduras sin mucho escándalo. Eso sería el globo más o menos. Pero realmente pues es muy útil dibujar el globo para darse uno cuenta cómo se ve en la realidad, pero como esto tiene que ver con las leyes de Newton, pues resulta que lo más útil sería representar todo esto con un diagrama de fuerzas. Entonces vamos a representar con un diagrama de fuerzas al globo. Esto es, cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el globo. ¿Cómo ven? Definitivamente, si está volando, tiene que haber una fuerza de empuje. Esa fuerza de empuje tiene que estar apuntando hacia arriba. Fuerza de empuje. Pero definitivamente va contra algunas otras. Por ejemplo, el problema nos habla de que la tela pesa no sé cuánto, de que la canasta y los aditamentos pesan no sé cuánto, que aún así resulta de que entonces le queda suficiente impulso o fuerza de empuje para poder cargar. Vamos a leerlo de nuevo. Dice que la tela del globo pesa 900 newtons, la canasta con su equipo y tanques de propano pesa 1.700 y el globo apenas puede levantar otros 3.200 de pasajeros. Se los vamos a cargar. Vamos a pensar que los pasajeros y todas sus provisiones tienen un peso de 3.200, entonces realmente hay 3 pesos que podríamos concentrar en uno solo, pero lo voy a poner aquí por separado. Entonces la tela, 900 newtons. Entonces vamos a poner aquí el peso de la tela, igual a 900 newtons. Ya es el peso, no es la masa. La canasta, 1.700 newtons. Entonces otro peso. El peso de la canasta, 1.700 newtons. Y dice que en esas condiciones el globo apenas podrá levantar otros 3.200 newtons que corresponden a los pasajeros. Voy a suponer que realmente eso está ocurriendo, que el peso de los pasajeros y toda su provisión son 3.200 newtons, así es, 3.200 newtons. Realmente no ocupamos 3 flechas, con que tengamos una sola flecha y le llamemos el peso total, que sería pues la suma de esos pesos, que sería pues los 900, a ver, ahí voy,
900 más 1700 y más 3200. Entonces realmente esos son 5800 newtons. Todo esto son 5800 newtons. Pero ahí donde la ven, falta un peso. Falta un peso por considerar. No es toda la materia que está aquí involucrada. Por ejemplo, tenemos la canasta, ¿está bien? Tenemos la tela del globo, perfecto, pesa lo mismo, digo, pesa algo. No estamos considerando los cables y cosas de esas. Tenemos los pasajeros, entonces los pasajeros también están ahí, son los 3200 newtons, pero falta algo más. Eso algo más que falta, correcto, Alfredo, qué bueno. Eso algo más que falta es lo que tiene el globo adentro. Adentro tiene aire, pero es aire caliente. Entonces, también ese peso tiene que ser incluido. Este es el peso del aire, pero caliente. Y entonces eso es todo lo que la fuerza de empuje tiene que levantar. La fuerza de empuje es una fuerza que tendrá que estar ubicada, ay, no se va a alcanzar a ver toda, a ver, permítanme. Aquí, esa es la fuerza de empuje, de tal forma que, pues, esa tiene que cargar todo, la tela, la canasta, los pasajeros y también el aire que está dentro del globo. Bueno, esta es la ecuación. Ese es el diagrama, perdón. Vamos a simplemente sacar la ecuación. La ecuación sabemos que es una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y aquí la parte importante del problema es que cuando lo resuelves por primera ocasión, se te escapa este detalle, que el aire también tiene un peso y también anda ahí volando. Entonces, el aire interior. Pues ponemos que la fuerza positiva, que es la fuerza de empuje, voy a poner todos los pesos hacia abajo, menos 5800 newtons de los pesos ya declarados. Lo que no voy a poner, porque todavía no lo conozco, es el peso del aire caliente. El peso del aire, le voy a llamar A de aire nada más. Y voy a suponer que este globo está solamente detenido. O sea, voy a hacer que esto sea igual a cero. Alguien dirá, pues no, oiga, póngale masa por aceleración, porque puede ser que vaya subiendo, puede ser que vaya bajando. Pero como el problema no me comenta nada acerca de si va subiendo o va bajando, pues tengo que considerar que está completamente detenido y que voy a calcular la fuerza de empuje necesaria para mantenerlo flotando, no para que suba ni para que baje. Entonces lo que sigue en los problemas de Arquímedes, que tiene que ver con fuerzas, pues es aplicar el principio de Arquímedes. ¿Sí? Aplicar el principio de Arquímedes significa quitar la fuerza de empuje y en su lugar poner lo que el principio de Arquímedes comenta, que la fuerza de empuje es igual al peso del fluido desalojado por el objeto. Entonces, la fuerza de empuje es un peso, es el peso del aire, pero aquí sí voy a necesitar subíndices, el aire exterior. El aire exterior es el que se quita y es el que produce la fuerza de empuje. Aquí tendría que ser menos 5800 newtons y menos el peso del aire, pero le voy a poner el subíndice interior. Igual a cero. Y esa es la ecuación del problema. Vamos a recordar la pregunta que ya ni me acuerdo. La pregunta es justamente qué densidad media o qué densidad tendrán los gases calientes del interior. Ok, eso significa que la pregunta debe salir de por aquí. ¿Sí? Porque ese es el término que tiene que ver con el aire interior, el peso del aire interior. Entonces ahí debemos de alguna manera trabajar la ecuación para que esto se pueda darnos el resultado que andamos buscando. Entonces, a ver, déjenme mover esto un poquito para acá, para que no me estorbe tanto. Y
más o menos así. Muy bien. Y pues la ecuación la voy a correr tantito a la izquierda para tener más espacio. A ver, ahí va. Más o menos. Correcto, vamos a seguir desarrollando la ecuación. Pero entonces el asunto es que quede claro que esa es la ecuación. La fuerza de empuje menos todos los pesos, incluso el peso del aire interior. Ah, miren, ya me equivoqué. Nadie se dio cuenta. Como la pregunta es la densidad del aire interior de los gases, vamos a confirmar cuál es la densidad media que tienen los gases calientes del interior. Realmente esa pregunta sale de aquí. O sea, va a salir de este término, perdón, del peso del aire interior. Sigamos desarrollando las ecuaciones. La ecuación. Todos los pesos son masa por gravedad, entonces vamos a seguirle haciendo. Esta es la masa del aire exterior por la gravedad menos los 5.800 newtons menos el peso del aire interior, que es la masa del aire interior, también por la gravedad. Si recuerdan ustedes, es frecuente que en este tipo de problemas la gravedad se elimine, porque todos los términos tienen gravedad. Pero en este caso no es posible que se elimine porque este término, el 5.800 newtons, pues no es masa por gravedad. Ya es lo que vale la masa por gravedad, es el peso. Ahí está embebida la gravedad. Entonces hay dos posibilidades. Si uno no quiere trabajar con la gravedad, pues divide toda la ecuación entre la gravedad y el 5.800 también, o simplemente ahí la deja, ¿verdad? Y tranquilamente uno va a trabajar con la gravedad, no hay ningún problema, se puede dejar ahí, que en este caso es lo que voy a hacer. Voy a dejar la gravedad viva en la ecuación y al final de cuentas, pues la voy a operar. Muy bien, vamos a ver si podemos seguir con la ecuación, si es posible, porque aquí me está preguntando por masas y yo no tengo masas. Yo tengo, ¿qué tengo? Vamos a ver. Tengo un dato, el volumen del globo, 2.200 metros cúbicos. Un volumen del globo del aire caliente, 2.200 metros cúbicos. Entonces tengo este dato que dice que el volumen del globo son 2.200 metros cúbicos. Entonces no tengo la masa de los gases, ni la que se va a ir, ni la de interior, pero entonces sí tengo el volumen. Si se fijan ustedes, tendría que considerar que la tela es muy delgada, de tal forma que el volumen del gas interior es muy parecido al volumen del globo, 2.200 metros cúbicos. Y el volumen del aire exterior, del aire que se quita para que el globo exista en ese lugar, pues también es muy parecida a 2.200 metros cúbicos. Esto puede ser muy cierto porque la tela es muy delgada. Entonces, significa que voy a tener que seguir desarrollando. La masa, ¿se acuerdan ustedes que la masa la desarrollamos como densidad por volumen? Entonces, esto es la densidad del aire exterior multiplicada por el volumen, también del aire exterior, pero ya no le voy a poner subíndice, porque el volumen del aire exterior, tanto el volumen del aire interior, pues va a ser exactamente igual al volumen del globo. Esto por la gravedad, menos los 5.800 newtons, menos la masa del aire interior, que sería la densidad del aire interior, por el volumen del aire interior, que simplemente es B, el volumen del globo, por la gravedad igual a 0. Y entonces claramente se ve aquí que la incógnita, la densidad del aire interior, es la que aparece ya en la ecuación. Entonces, chéquenle cómo simplemente lo que estamos haciendo es en este curso, y nos la vamos a pasar haciéndolo todo el semestre, es alguna situación real, la vamos a dibujar. Acuérdense que es bien importante el dibujo. En este caso no fue necesario poner número 1, número 2, ni superior, ni inferior, ni nada. Después, modelarlo de la forma en que sea conveniente. Como es un problema de Arquímedes, pues resulta que se modela con fuerzas de empuje, pesos, de tal forma que eso tiene que ver con la tecnología que se desarrolla en las leyes de Newton, que en este caso son los diagramas de cuerpo libre, lo cual produce una ecuación que luego se desarrolla
convenientemente. ¿Qué es eso? Pues la desarrolla uno tanto como pueda, ¿no? Entonces, aquí al mover la ecuación se me perdió. Esta es una fuerza de empuje. De tal forma que la fuerza de empuje aplico el principio de Arquímedes y la convierto en el peso del fluido desalojado. Me la llevo ahí, peso, masa por gravedad. Regularmente la gravedad se elimina, en este caso no la eliminé. Como me preguntan por densidades, tengo que aparecer la variable de densidad, por lo tanto la masa la cambio por densidad por volumen y hago la suposición de que el volumen del aire exterior y el volumen del aire interior son exactamente iguales e iguales al volumen del globo, debido a que la tela es muy delgada, muy delgadita. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esta es la clase de las consideraciones? O sea, considerando esto, considerando lo otro, considerando aquello, y nos la vamos a pasar en eso. Bueno, aquí si no hubiera ninguna otra incógnita, pues ya podríamos calcular el valor. Les voy a enseñar una manera de resolver esta ecuación sin tener que despejarla. Miren, ahí va. Voy a poner simplemente los valores de la ecuación. Es más, la voy a poner aquí abajo porque aquí abajo sí hay espacio, aquí abajito. Entonces voy a poner densidad del aire exterior. Si vemos el texto, dice que el aire exterior tiene más o menos una densidad, en el último renglón, de 1.23 kilogramos por metro cúbico, el aire exterior. Entonces voy a poner aquí 1.23 kilogramos por metro cúbico. Luego, por el volumen del aire exterior, bueno, es el volumen del globo, por los 2.200. 200 metros cúbicos. Por la gravedad, bueno, pues no la eliminé, por 9.8 metros por segundo cuadrado. Luego menos los 5.800 newtons. Y luego menos la incógnita. La incógnita es la densidad, a ver, permítanme, en rojo, la densidad del aire interior, esa es la incógnita, por el volumen del aire interior, que estoy suponiendo que es exactamente igual al volumen del globo, 2.200 metros cúbicos, y por la gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado igual a 0. Muy bien, tener habilidades algebraicas es súper conveniente cuando, por ejemplo, como Héctor González, no es cierto, perdóname, ¿quién anda en carretera? Que me dijo ahorita. Leí mi nombre, ya ni friego. A ver, alguien anda en carretera ahorita. Bueno, un compañero viene en carretera, además que perdí el nombre aquí en la lista del chat. Y entonces, pues imagínate que no tienes manera de despejar, ¿verdad? Alfredo, muy bien, gracias Alfredo. Entonces, Alfredo no tiene ganas de despejar, no tiene tiempo, viene manejando, pero no viene manejando, su papá viene manejando. Pero supongamos que no puede, entonces le dice a un sistema automático. Yo no sé si Alexa, este ayudante virtual de Amazon, yo no sé si pueda despejar. Probablemente, lo más probable, algún día podrá hacerlo. Pero yo les voy a mostrar un sistema que nos quita el problema del álgebra. Acá lo voy a poner, se llama, lo voy a disminuir para que podamos ver todo. Aquí lo vemos. Y lo voy a usar frecuentemente. Porque si no se van a dar cuenta, en el curso vamos a llegar a ecuaciones así medias sangronas y extensas, de tal forma que nos va a costar trabajito llegar a la ecuación y luego todavía meternos en el problema de la despejada. Híjole, pues dando cuenta que como que, pues, ¿por qué nos están castigando tanto? Pues no, vamos a meterlo a Wolfram Alpha. Es el sistema que me gusta a mí utilizar para poder resolver ecuaciones. Voy a meter la ecuación, miren, tal como la ven ahí, la voy a meter ahí. Es 1.23, ahí está el 1.23, por los 2.200 y luego por 9.8 y luego todo eso menos 5.800 y luego menos la incógnita. La incógnita es la densidad.
No voy a poner ahí el símbolo griego ni nada, no voy a poner la letra ρ con su índice. Voy a poner una variable, la variable que más se acostumbra a poner, pues la variable x, es menos x por 2200 por 9.8 y todo esto igual a 0. Ahí está la ecuación. Voy a revisarla, 1.23 por 2200 por 9.8 menos 5800 menos x, la incógnita, por 2200 por 9.8 igual a 0. Listo. Le doy enter o le pico aquí al igual. Da lo mismo. Y abajo, ahí aparece la solución. De hecho, aquí dice solución. ¿Sí? Te avienta un montón de resultados, pero lo que te importa es la solución. Punto 96098 es la solución. Es eso que viene siendo. Esa es la incógnita, la densidad del aire interior. Punto 96098. Entonces la pongo aquí. Y ahora sí les digo que la densidad del aire interior es igual a 0.96098 y las unidades, pues sí, son importantes, son los kilogramos sobre metro cúbico. Y claramente se ve que esa densidad pues es más pequeña que la que el aire frío tenía, ¿no? Entonces, esta densidad es más pequeña porque el gas dentro del globo está más caliente, pero no toca ver ese tema ahorita. Simplemente comento que los gases cuando aumenta su temperatura, pues resulta que se hacen menos densos. Y esa es la respuesta. Punto 96098. Y frecuentemente me van a ver utilizar el sistema Wolfram Alpha para resolver ecuaciones y será completamente válido utilizarlo también a la hora del examen parcial y del examen final. Ustedes pueden abrir Wolfram Alpha y lo que yo voy a pedir en la solución a la hora de que revise sus procedimientos, pues es esto. Este es el procedimiento. Lo único que pasó fue que la ecuación la resolví con Wolfram Alpha. O si alguien tiene la habilidad de meter esa ecuación a su Texas Instrument, igualmente es válido. Pero este es el procedimiento, ¿verdad? Así es, este es el procedimiento mínimo. Resolver la ecuación ya es completamente irrelevante. ¿Cómo ven? Entonces, dejo abierto Wolfram Alpha porque ahorita lo vamos a seguir utilizando. Y este es el problema del globo y lo que hay que notar es que frecuentemente la gente deja de tomar en cuenta que el aire dentro del globo también tiene un peso, ¿sí? Y entonces no le sale el problema. Vamos al siguiente. Ok, acá está. Y el siguiente trata de un trozo de madera. Es el problema 63 de este libro, de esta edición. Y un trozo de madera de 0.6 metros de longitud. Ya se lo estarán imaginando. Ahorita como quiera lo tenemos que dibujar. Y 0.25 metros de ancho. Y 0.08 metros de espesor. Nos dan el largo, ancho y espesor del tablón de madera. Y esta madera tiene una densidad de 600 kilogramos por metro cúbico. Si la ponemos en agua, va a flotar. Recuerden que todos los objetos menos densos que el fluido en donde lo pones, pues flotarían. Si el fluido es agua, esto flotaría en agua. Dice, ¿qué volumen de plomo? Ok, le vamos a poner un cuerpo adicional. ¿Qué volumen de plomo debe sujetarse a su base para hundir la madera en agua tranquila, de manera que su cara superior esté completamente al ras del agua? Chequen un detalle. Esta madera flota en el agua. ¿Cómo flota? Flota con un 60% de su volumen sumergido. Debido a que el agua tiene una densidad de 1000, entonces 600 kilogramos por metro cúbico es el 60% de 1000. Esto solamente vale para el agua. Si el fluido fuera mercurio o petróleo o alcohol, lo que fuera, habría que calcularlo. Pero para el agua, resulta que la densidad del material te dice cómo flota el objeto. Por ejemplo, en el caso que acabamos de resolver, si hubiera posibilidad de meter un objeto de densidad de 0.96 al agua, flotaría con el 96% de su volumen sumergido. Solamente para el agua vale esto, ¿eh? Entonces, flotaría con 60% de su volumen sumergido, 40 por arriba. Pero lo que queremos es ponerle un peso adicional.
para que se sumerja completamente. Pero no es igual poner un peso adicional en la parte de arriba sin que ese peso se moje que en la parte de abajo, en la base, donde ese peso sí se va a mojar. Porque resulta que si lo ponemos abajo, ese peso también va a recibir su propia fuerza de empuje, porque también tiene que desplazar el líquido. Si lo ponemos arriba, ese peso no se va a mojar y no tendría nada que ver una fuerza de empuje sobre él. Por eso es diferente. Seguramente en Blackboard aparecen las dos versiones de problema. Donde el objeto está en la parte baja y sí se moja y recibe fuerza de empuje, y el otro problema en donde el objeto se pone encima, no se moja y por lo tanto no recibe fuerza de empuje. Pero este es el caso en el que sí. Entonces vamos a dibujarlo. Y tenemos un bloque de madera, más o menos así. Voy a dibujar la situación inicial. La situación inicial sería algo como esto, así, sin nada, o sea, para que quede claro y sirva de aclaración, pues el 60% estaría sumergido, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Que la densidad de la madera es 600 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Se fijan? Entonces eso significa. Pudiera ser que un problema no traiga la densidad de un material, pero te diga cómo flota en agua dulce. Y inmediatamente te das cuenta, ¿no? Qué densidad podría tener el objeto. El asunto es que queremos que ese bloque de madera haga otra cosa. Queremos que ese bloque de madera flote, pero flote justamente al borde, ¿sí? Casi completamente hundido, pero porque le pusimos un objeto adicional abajo, un objeto de plomo. Entonces, ese objeto está ahí abajo. Y por lo tanto pesa adicionalmente y hace que el bloque de madera se hunda. Ahora el bloque de madera tiene el 100% de su volumen sumergido, pero sigue teniendo la misma densidad. Muy bien, vamos a leerlo de nuevo para que nos quede claro. Bueno, es que faltan las dimensiones, ¿no? Un bloque de madera de 0.6 por 0.25 por 0.08. Eso sirve para calcular el volumen del bloque de madera. Volumen de la madera, pues es lado por lado por lado. 0.6 metros de longitud por 0.25 de la otra dimensión y por el grosor, que es 0.08. Bueno, eso nos va a servir para calcular el volumen del bloque de madera. Pues de una vez aquí lo calculo, porque con esto de que la fuerza de empuje tiene que ver con el peso del fluido desalojado y el peso es la masa por la gravedad y la masa va a ser la densidad por el volumen, pues júrenlo que el volumen va a ser muy útil. Este volumen es 0.012 metros cúbicos. Y la pregunta es, ¿qué volumen de plomo debe sujetarse en su base para hundir a la madera de tal forma que su cara superior esté justamente al ras del agua, así como lo he dibujado? Entonces la pregunta es el volumen del plomo. ¿Qué volumen de plomo podrá tener este asunto? Y esto es un material conocido. Plomo, el símbolo del plomo es Pb, y tendremos que conseguir su densidad en el Google. A lo mejor por ahí alguien puede picarle a su teléfono y conseguirnos la densidad del plomo, que la vamos a utilizar ahorita. Pues, ¿qué hacemos? Convertimos esto en un diagrama de fuerzas. Pero tenemos dos situaciones. El asunto es ver a cuál situación le vamos a hacer el diagrama de fuerzas. Tenemos una situación inicial
Tenemos una situación final. Y entonces el diagrama, ¿dónde lo hacemos? ¿En la situación inicial o en la situación final? ¿Qué opinan? Para que me digan dónde podríamos hacer el diagrama de fuerza. Ya metí las manos a mi chaqueta. No voy a hacer nada. Gracias, Alfredo. Ahorita ponemos la densidad del plomo. ¿Dónde le hago el diagrama a este asunto? Mientras pongo aquí la densidad del plomo. Muy bien. ¿A qué situación le hago el diagrama? ¿Inicial o final? ¿Qué opinan? La pregunta es, ¿qué volumen de plomo? ¿Cómo ven? ¿Qué le ponemos? ¿A la inicial o a la final? No queda otra, ¿verdad? Porque justamente en la situación final es donde se encuentra el objeto nuevo del cual queremos encontrar su volumen. Entonces lo que hacemos es conseguimos las fuerzas. Definitivamente hay una hacia arriba, que es la fuerza de empuje, pero hay otras hacia abajo, que por ejemplo, pues hay dependiendo de cuántos objetos sean. Tenemos el peso de la madera y también tenemos el peso del plomo. Se fijan que no hay ninguna otra fuerza. Así queda. Lo que hacemos es sacamos la ecuación. Entonces, la ecuación sería pues una sumatoria, siempre una sumatoria de fuerzas en el eje Y, que tenga las fuerzas que hayamos encontrado, la fuerza de empuje en este caso, peso de la madera menos el peso del plomo y esto igual a 0. No queremos que la madera se esté hundiendo, ni queremos que esté saliendo del agua, que se encuentre justamente ahí, que se quede quieta. Entonces lo igualamos a 0. Siguiente paso es aplicar el principio de Arquímedes. Esto es, quitamos la fuerza de empuje y en su lugar ponemos lo que el principio de Arquímedes dice. Es el peso del fluido desalojado. ¿Cuál fluido? Y si te dan cuenta, el fluido que se tuvo que quitar para que la madera exista, pues es el agua. Entonces, ahí vamos a poner el peso del agua desalojada, ¿sí? Menos, pues, el peso de la madera, menos el peso del plomo, y esto igual a 0. Esa flechita verde es la que de alguna manera significa, he aplicado el principio de Arquímedes, he quitado la fuerza de empuje y la he cambiado por lo que Arquímedes comenta en su principio. ¿Qué sigue? Pues lo que sea conveniente que siga. Como me preguntan por un volumen, pues ese volumen aquí no está expuesto, no aparece todavía en la ecuación. Tengo que hacer lo que aparezca, por lo tanto tengo que seguirla desarrollando. Por lo tanto, probablemente me convenga cambiar pesos por masas y gravedades. En este caso va a quedar la masa del agua desalojada por la gravedad menos la masa de la madera también por la gravedad menos la masa del plomo también por la gravedad, y esto igual a 0. Y si se fijan ustedes, aquí pues claramente la gravedad está gritando que la quitemos. La gravedad es un factor común en todos los elementos del lado izquierdo, se factoriza y se pasa a dividir con el 0, y 0 entre la gravedad pues va a seguir siendo 0, de tal forma que se elimina. Ahora, si se dan cuenta, pues ahí todo va quedando muy bien, excepto que pues todavía no aparecen las cosas que queremos. Queremos que aparezca el volumen del plomo. Entonces vamos a ver si nos conviene seguir desarrollando esto como masas, densidades y volúmenes, ¿sí? Como no tenemos en el texto ninguna masa, absolutamente ninguna masa viene aquí, vienen densidades y vienen dimensiones del bloque de madera, que con eso calculamos el volumen, pues parece entonces que las masas no van a servir, sino que hay que seguir adelante a cambiar por densidad y volumen. Entonces esto va a ser la densidad del agua por el volumen de agua, y así en la gravedad, menos la masa de la madera. No tengo la masa de la madera, pero sí tengo
la densidad de la madera y tengo también el volumen de la madera. Entonces me conviene pues desarrollar eso. Masa de la madera sería la densidad de la madera por el volumen de la madera. Y luego sigo con la masa del plomo. Si la incógnita fuera cuál es la masa de plomo, ya no le hago nada, de ahí la despejo. Pero no, la incógnita es cuál es el volumen de plomo y tengo su densidad. Entonces menos la densidad del plomo por la incógnita, que es el volumen del plomo, y esto igual a cero. Entonces, claramente, de eso se trata el curso, llegar a ecuaciones que solamente tengan una incógnita. Al momento que haces eso, se acabó tu problema. Ya tienes una ecuación con una incógnita. Si tuviéramos una ecuación con dos incógnitas, no pasa nada. Vamos y conseguimos otra ecuación en algún otro lugar, utilizando alguna otra teoría. Para eso tenemos varias ecuaciones ya. Entonces, esta es suficiente. ¿Qué es lo que sigue? Despejar el volumen de plomo. Pero como ya vieron cómo le estoy haciendo yo ahorita, pues simplemente voy a poner los valores y voy a dejar que Wolfram Alpha lo haga. Densidad del agua, me dice el texto que es agua dulce. Entonces, 1000 kilogramos sobre metro cúbico sería la densidad del agua. El volumen del agua. ¿A alguien se le ocurre qué voy a poner en lugar de volumen de agua desplazado? ¿Qué sería bueno poner porque tengo el volumen de la madera, pero ¿cuál será el volumen de agua desplazada? ¿Qué opinan? ¿Qué ponemos? ¿Cómo lo calculamos? ¿Ya lo tenemos o hay que buscarlo? ¿Está en el texto del problema? No estaba en el texto del problema. Es lo que se sumergió, Alfredo, es correcto. El volumen ¿cómo se llama? Del agua desplazada es exactamente igual que el volumen del bloque de madera. Entonces 0.012 metros cúbicos es el volumen del bloque de madera, pero también es el volumen de agua que se quitó para que el bloque de madera esté ahí. Menos la densidad de la madera, que esa sí no la habían dado, 600 kilogramos sobre metro cúbico, por el volumen de la madera, lo cual tampoco es una duda, es el 0.012 metros cúbicos, menos la densidad del plomo, que ahí el compañero Alfredo la encontró como 11.340 kilogramos sobre metro cúbico, por la incógnita, que es el volumen de la pieza de plomo. Yo lo dibujé redondo, pero realmente no importa qué forma tenga. Volumen de plomo y todo es igual a cero. Y ahí está la ecuación. ¿Se fijan cómo se simplifica bastante la solución de los problemas? Simple y sencillamente escribiendo la ecuación, no tienes que despejarla, le ponen los valores y luego utilizas algún sistema que te resuelva el problema. 1000 por 0.012 y luego menos 600 por lo mismo 0.012 y luego menos 11.340 por la densidad, no, perdón, por el volumen del plomo. Pero otra vez no voy a usar volumen de plomo como incógnita, voy a usar simplemente X, ¿sí? Y el Wolfram Alpha me va a decir cuánto vale X. Simplemente le voy a dar Enter y espero que me dé la solución, ya me la dio. Busco por ahí lo que se llama solución y aquí está, solución. 0.004232 tal vez. ¿Qué es eso? El volumen de plomo. Entonces vamos a ponerlo. El volumen, punto 3 ceros, 42.328. Entonces, volumen de plomo, 0.3 ceros, 32.42.8. Las unidades, es así, deberíamos de hacer un análisis dimensional para confirmar que son metros cúbicos. Y ese es el objeto, el volumen de plomo, ¿sí? ¿Qué opinan? ¿Me creen esta solución?
A ver, chéquenle. ¿Me la creen? ¿Alguien le encuentra un inconveniente? ¿La compran? Imagínense nada más que vayan a comprar algo que no sirve. ¿Esta es la solución del problema? ¿Cómo ven? ¿Alguien le encuentra algo raro? Voy a marcar, voy a marcar este término que viene siendo el volumen de agua desplazado para que vean ahí si hay algo raro. Realmente el volumen de agua desplazado es igual al volumen del bloque de madera. Ah, no, porque ese está en metros, ¿no? No importa, no importa. La Falta, cosa es que, dígame, alguien va a decir algo. falta la bola de plomo en el Falta la volumen. bola de plomo, falta completamente la bola de plomo. El problema que está aquí resuelto ahorita no es el problema que está aquí dibujado. El problema que está resuelto es este, suponiendo que la bola de plomo estuviera aquí arriba. O sea, que la bola de plomo no se moje. Y entonces, si la bola de plomo no se moja, el volumen de agua desplazado sí es exactamente igual que el volumen del bloque de madera, porque fue el único que se sumergió. ¿Se fijan? Este problema, así donde lo ven, nomás póngale una aclaración, no es muy difícil corregirlo. Este problema, así donde lo ven, tiene que ver con un bloque de plomo que se puso arriba del bloque de madera y que ese bloque de plomo nunca se sumergió. Que por ejemplo, la única diferencia es que el volumen de agua desplazado, pues es exclusivamente el volumen del objeto que se sumergió. ¿Cómo ven? No es que esté mal, aquí son dos problemas, ¿no? Acabamos de resolver el problema del objeto cuando el objeto está sobre el bloque de madera. ¿Qué le corregimos para que esta cosa nos dé la respuesta correcta? O la respuesta del problema que nos están pidiendo. Pues lo que hacemos es esto. Voy a borrar aquí. Y lo que sigue es la solución ya con el bloque de plomo abajo. La solución que tenía antes es la solución con el bloque de plomo arriba. Pero ahora resulta que la fuerza de empuje o el volumen de agua desalojado tiene que ver con dos objetos. Uno que tiene una densidad, perdónenme, un volumen de 0.012 metros cúbicos. Más que déjenme cambiar de color. Les juro que es importante los colores. 0.012 metros cúbicos, pero también tiene que ver con el volumen del plomo. Y eso es toda la corrección. La incógnita no aparece nada más en el último término, en la masa de plomo, que es densidad de plomo por volumen de plomo. La incógnita volumen de plomo también aparece en el volumen de agua desplazado. Y es tan sencillo, ahora sí, ir a Wolfram Alpha y simplemente corregir la ecuación. Vamos a Wolfram Alpha. Acá tengo la ecuación incluso tecleada. Lo único que va a pasar es que aquí le voy a insertar un paréntesis y después del punto 12, punto 012, le voy a sumar la incógnita, la X. Todo lo demás es igualito, ¿sí? Todo lo demás es lo mismo. Entonces, la X aparece en diferentes lugares. Le doy Enter y me va a dar la solución del volumen del plomo, pero con el bloque de plomo abajo. 3 ceros, 46, 42. Ahorita la pongo aquí y ahorita aclaramos a qué nos estamos refiriendo de este lado. Entonces, volumen de plomo es igual a 0.3 ceros, 46, 42. 0.3 ceros, 46, 42. 1, 2, 3, 4 y le ponemos otra, pues le voy a poner un 2 porque sigue un 17, lo voy a cerrar en 20 metros cúbicos.
Esta es la solución y lo aclaramos. El plomo abajo. Y la de acá es el plomo arriba. ¿Sí? Entonces, y fíjense la tremenda, o la tremenda no, la súper sencilla corrección. Entonces, es súper importante que, yo no sé si a alguno de ustedes le guste la programación o tenga experiencia con programación. Si no lo hacen todavía, júrenlo que vayanlo pensando durante su carrera, porque las habilidades de programar, por ejemplo, ahorita la gente está programando en Python, y si eres de económico administrativas, estás programando en un lenguaje que se llama R, pero hay que programar. Uno de mis hijos ahorita está trabajando, acaba de regresar de la maestría, bueno, lo contrataron un mes antes de terminar la maestría. Se lo trajeron de Escocia de volada. ¿Y qué está haciendo ahorita? Programando. Él es biomédico, pero veo las pantallas y está en algún lenguaje de programación programando algún sensor. Entonces es súper importante. Ahora, para que tú colabores en un equipo de personas donde todo el mundo está programando, pues tienes que tener un estilo que te entienda, ¿no? Se dice que tengas que tener un estilo de programación estructurada. Ahí donde lo ven, estas habilidades de solución de problemas que estamos promoviendo con este curso, tiene que ver con eso. Hay que estructurar lo mejor que se pueda para que cuando haya que hacer una corrección, simple y sencillamente se haga lo más fácil que se pueda, porque es nada más de poner algo que faltó o quitar algo que sobró y no meterse a andar corrigiendo cosas muy complicadas y cambiar todo el código, ¿no? Entonces eso es muy, muy feo. De tal forma que les pido que vayan cultivándose en este tipo de documentación de las soluciones de la forma más estructurada que se pueda y que ahí les encargo, no digo yo no tengo nada porque, me refiero, no los estoy obligando a nada, pero les recomiendo tremendamente que empiecen, si no es que ya lo saben, empiecen a desarrollar sus habilidades de programación, a pesar de que no tengan una clase que tenga que ver con esto. No hay una clase de programación en la carrera de ingeniería, o no estoy seguro de eso, a lo mejor sí hay una clase, ¿verdad? Pero entonces aprovechenla tremendamente. Muy bien, pues ahí están los dos problemas. Hemos resuelto dos problemas. Uno donde el objeto de plomo estaba arriba y no se mojó, y otro que era el que nos planteaban, donde el objeto de plomo estaba abajo y sí se mojó, por lo tanto producía una fuerza de empuje. ¿Cómo ven? Ahí están dos problemas resueltos, dos soluciones, y la ecuación es bien fácil, nada más le quitas el elemento rojo, que está aquí marcado, esto de aquí, y lo conviertes en la solución del primer caso. Se lo pones y lo conviertes en la solución del caso segundo. Entonces, qué padre poder hacer eso, simplemente como quitando y poniendo y se transforman las cosas. Ok, vamos a resolver otro y luego le ayudamos a la compañera. El otro problema tiene que ver con este objeto. Es un lanchón. Estos lanchones, yo le tomé una foto a uno de estos lanchones. Se ve como que medio 22 metros por 40 metros por 12 metros de alto se la está bañando, pues en qué película de ciencia ficción sale eso, ¿no? Pero ahí en el tema de estática de fluidos, así aquí va. Yo le tomé fotos a un lanchón en el Támesis que está grande. ¿Sí? Es este animalito, nomás que no lo puedo hacer grande. Bueno, ahí se ve más o menos. Entonces le pueden hacer zoom. Y este es el río Támesis en Londres, y allá adelante va un remolcador moviendo el lanchón, y es un lanchón, un señor lanchón hecho de, ¿cómo se llama? De acero. Acá está un destructor, o sea, acá está un barco de guerra. Esta cosa es enorme, gigantesca. Y es el problema que viene aquí. ¿Sí? Además que el problema está partido en dos, entonces el primer parte del texto comienza acá abajo, aquí. Dice un lanchón abierto, tiene las siguientes dimensiones que se muestran en la figura. Ahí arriba están las dimensiones de la figura. El lanchón está hecho con una placa de acero que tiene 4 centímetros de espesor. O sea, vayan a ver qué es 4 centímetros, son como la longitud de un pulgar humano.
más o menos, el grosor no, la longitud del pulgar, son como 4 centímetros. Ese es el grosor de las paredes del acero del lanchón. Y el fondo también está hecho de la misma lámina. La pregunta es, ¿qué masa de carbón puede transportar este lanchón en agua dulce sin que se hunda? Y además hay que averiguar si habrá suficiente espacio en el lanchón para contener todo ese carbón. Y de datos nos dan la densidad del carbón, 1500 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, este lanchón te dicen que lo cargan de carbón, pues porque en el río Támesis se transportaba carbón a principios del siglo pasado. De hecho, Londres tuvo un problema con las emisiones de las contaminantes producto de andar quemando carbón, que hubo un momento en el siglo pasado que se llenó de niebla y una niebla tóxica. Pero bueno, ahí está el lanchón. 22 por 40 por 12. El asunto es cuánto carbón le cabe con tal de que no se hunda. O sea, lo vamos a llevar hasta el borde. Vamos a dibujarlo y luego vemos si ese carbón le cabría, si hay espacio para poderlo contener. Entonces no voy a dibujar el lanchón en sus 3 dimensiones, lo voy a dibujar así, de lado. Voy a poner el borde del agua aquí. O sea, lo voy a sumergir completamente. Y luego voy a alucinar que tiene carbón. Y que pues ahí le cargas carbón. Pero estoy alucinando, todavía no lo sé, de que todo el carbón que le puedes cargar hasta sobrepasa la dimensión del lanchón. Capaz que encontramos que no, capaz que queda al ras, capaz que queda más abajo, no sabemos. Hay que calcular ese asunto más tarde. Justamente es la última pregunta del problema. ¿Cuánto, si le cabe? O sea, si es como yo lo dibujé o cómo. Muy bien, lo modelamos como un diagrama de cuerpo libre. Y simplemente ponemos las fuerzas involucradas. A ver, permítanme. Ahí esto negro. Ok. Ponemos las fuerzas involucradas que son, pues, forzosamente la fuerza de empuje. Y hacia abajo, 2 pesos. El peso del material del cual está hecho el lanchón, que dicen que es acero. Le voy a poner A. Y el peso de lo que está cargando el lanchón, que dicen que es carbono. Y el símbolo del carbono es C. Y esas son todas las fuerzas. Parece que no tiene chiste. Vamos a ver. Vamos a poner la ecuación, la desarrollamos convenientemente, es decir, como nos convenga, y vemos hasta dónde le damos. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, pues sería la fuerza de empuje menos el peso del acero menos el peso del carbón igual a 0. Inmediatamente aplicamos el principio de Arquímedes, quitamos la fuerza de empuje y ponemos en su lugar el peso del fluido desalojado, el peso del agua desalojada, que dicen que es agua dulce, menos el peso del acero, menos el peso del carbón, igual a 0. Y la pregunta es, acá está la pregunta, acá está el problema. A ver, permítanme moverlo. Acá abajo. ¿Qué masa de carbón? La pregunta es, ¿qué masa de carbón puede transportar completamente a punto de hundirse? ¿Qué masa de carbón? Entonces la pregunta está metida aquí. De aquí tiene que salir. Pero todavía no se ve. Ahí dice peso. La onda es masa. Entonces quiere decir que tenemos que desarrollar la ecuación como masas y gravedades. Entonces, la masa del agua desalojado por la gravedad menos la masa del acero por la gravedad menos, voy a ponerlo en otro color, la masa del carbón por la gravedad igual a 0 y claramente se ve que ya apareció la incógnita. Si tuviéramos todo lo demás, hasta ahí quedó el asunto. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es deshacernos de las gravedades y en el siguiente paso ya no tomarlas en cuenta.
pero falta ver si las masas las cambio por densidades y volúmenes. Mientras ustedes deciden eso, voy poniendo aquí el volumen del lanchón, es el volumen exterior del lanchón, que tiene que ver con el dibujo. Ahí está. 22 por 40 por 12. Entonces, 22 metros por 40 metros por 12 metros. Ese es el volumen del lanchón. Es el volumen exterior del lanchón. Entonces, vamos a multiplicarlo para que mientras ustedes la van pensando, si le sigo desarrollando, o ahí le dejo, 22 por 40 y por 12. Son 10.560 metros cúbicos. Entonces aquí le voy a poner 10.560 metros cúbicos. Chéquenle que eso es el volumen de agua desalojado, ¿sí? Entonces, sigo desarrollando. Densidad del agua por el volumen de agua. Ya las gravedades no están. Densidades del acero por el volumen del acero. Y lo que sigue ya no lo sigo haciendo. O sea, ya no voy a desarrollar la masa del carbón como densidad del carbón por volumen del carbón. Porque la pregunta no es el volumen del carbón, la pregunta es la masa del carbón. Entonces, eso lo dejo así. Masa del carbón igual a 0. Y parece que ya tengo todo. Solamente me falta la densidad del acero, que no sé si venga en el texto. Tengo que andarme moviendo de hoja en la hoja. Y sí, aquí, no, viene la densidad del carbón, que es 1500. Pero no viene la densidad del acero, que esa la tenemos que buscar en Google. Voy a poner aquí mientras la densidad del carbón. 1500 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Alguien conoce la densidad del acero? Nada más es cuestión de preguntar en Google. $7,850 kilogramos por metro cúbico la densidad del acero. Entonces aquí la voy a poner densidad del acero, según me dijo Google, 7,850 kilogramos sobre metro cúbico. Más o menos. Y fíjense que hay un detalle, o sea, eso fue lo que dijo Google, y hice los hombros para arriba. O sea, como que quitándome la culpa. Porque aceros, pues hay muchos. Más tarde vamos a ir a la página de un proveedor de metales y nos vamos a dar cuenta que esos metales pues tienen diferentes densidades dependiendo de cómo fueron fabricados. El acero no es fierro. O sea, el elemento fierro, ese sí es un elemento natural de la tabla periódica. El acero es un invento de los humanos. O sea, es una, digamos, es fierro, pero mezclado con algunos contaminantes que le dan propiedades, ¿no? Depende de la aleación, dice Alfredo, y es correcto. Por eso yo me fui a Google y puse esto, ¿no? Entonces, este problema tiene que ver con esa densidad que me recetó el Google, pero que habría que ver todavía qué acero es, y no me han dicho qué acero es. Entonces, capaz que era fierro, pero bueno, no es acero. Muy bien, ya tenemos todos los datos, ya le pongo los valores y me voy a Wolfram Alpha, ¿qué opinan? ¿Conozco la densidad del agua? Pues sí, vamos a ponerla. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Conozco el volumen de agua desplazado? Pues sí, es el volumen del lanchón, el volumen exterior del lanchón. 10.560 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Conozco la densidad del acero? Pues parece que la encontré. Supongamos que trabajamos con esta, 7,850 kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí viene la pregunta interesante. ¿Conozco el volumen del acero? ¿Cómo ven? Para que se ayuden un poquito en la pregunta, les mostraré
el lanchón. Ah, me fui demasiado arriba. Órale, ya valí. A ver. Según yo, ayudando, aquí está. Ahí está el lanchón. ¿Qué opinan? ¿Conocemos el volumen del acero? Acá está el lanchón flotando en el río. ¿Conocemos el volumen del acero? ¿Lo podemos sacar? ¿Cómo se le ocurre, Alfredo? O sea, ¿no es igual que el volumen exterior del lanchón? ¿O es mayor? ¿O es menor? ¿O es diferente? O sea, ¿no es 10.560 metros cúbicos el volumen del acero? Y se van a dar cuenta que no, porque el acero no ocupa todo el espacio del lanchón, no está lleno, ¿verdad? El acero está formado por láminas, son láminas de acero. Entonces, resulta que hay que calcular el volumen de esas láminas. Y son 2, 4, son 5 láminas con un cierto grosor, es correcto. Y ahí es donde hay que checar este detalle. Entonces, simplemente el volumen del acero queda pendiente, aquí lo voy a poner en este color, volumen del acero, y esto igual a 0, y lo que hacemos es, pues aparte, calculamos el volumen de las placas. Voy a suponer una placa así, a lo largo. Esa placa pues tiene dimensiones de 40 por 12, entonces mide 40 metros de largo por 12 metros de largo, y tiene un grosor de... aquí no viene. Ahorita lo busco el grosor. No, pues de una vez. ¿Qué problema? Es que tengo que andarme moviendo para arriba y para abajo en esta hoja. Y acá está, un grosor de 4 centímetros, la placa de acero. 4 centímetros. Entonces me tengo que regresar otra vez a ver el anchón. Ok, ahí lo dejo. Entonces 4 centímetros. Entonces el volumen de esta... .04 se me hace porque .4 será 40 centímetros. Entonces el volumen de esta es 40 metros multiplicado por 12 metros y multiplicado por el grosor, que son los 4 centímetros, que vienen siendo .04 metros. Es el volumen de una sola de las placas esas, ¿no? Pero esas tenemos dos. Entonces vamos a multiplicar este volumen. Sería 40 por 12 y por .04. Y da 19.2 metros cúbicos. Pero de estas placas tenemos dos. Entonces por 2, 38.4. Muy bien. Ya tenemos las placas, una de las placas laterales. Tenemos otras que miden 22 por 12. Entonces tenemos otras plaquitas que esas miden más chiquitas, así más o menos. Y miden por un lado 22 metros y igualmente 12 metros de altura. Si la ven, es esta que está aquí inclinada, ¿sí? La plaquita inclinada. Bueno, inclinada en el dibujo. Y también con el mismo grosor. Entonces le vamos a calcular el volumen, que en este caso son 22 metros por 12 metros por el mismo grosor, 0.04 metros. Y recordemos que de estas placas tenemos dos. Entonces vamos a ver cuánto da eso. 22 multiplicado por 12 y multiplicado por 0.04, eso da 10.56. Pero de esas placas tenemos dos. Entonces por 2, 21.12. Muy bien. Me falta la placa que tiene que ver con el piso. Entonces la placa del piso pues, es como que así, más cuadradita, y esa mide 22 por 40. Entonces, ahí va.
22 por 40. Entonces, supongamos que esto es, a ver, supongamos que esto es 22, que estos son 40, y el grosor, pues igual, la misma cantidad. Entonces, el volumen de esta placa, pues es 22 metros por 40 metros por el grosor, 0.04 metros. Y de esta no tenemos dos, simplemente es el piso. 22 por 40 por 0.04. 35.2 metros cúbicos. De tal forma que acero, el volumen del acero, pues es la suma de todos estos, ¿no? Entonces acá lo voy a poner. Volumen de acero en este lanchón, pues es el 38.4 más el 21.12 y más el 35.2 y 94.72 de acero es lo que este lanchón tiene. Ahora sí, ya podemos escribir la ecuación y lo que sigue pues es simplemente ir a Wolfram Alpha, porque entonces la ecuación que resuelve el problema es la que dice que pues son 1000 kilogramos cada metro cúbico por los 10.560. Miren, tengo un error aquí con las unidades, cuidado. Esto no es kilogramos sobre metro cúbico. Esto es un volumen. Estos son metros cúbicos. 10.560 metro cúbico y luego menos 7.850, que es la densidad que encontramos o que encontré en Google de ese acero. Por el volumen del acero. Y miren que estaba pensando en no sé qué cosa, perdónenme, porque aquí me faltó incluir la incógnita. Acá sí la voy a incluir. Por el volumen de acero, que son 94.72 metros cúbicos, y me falta claramente la incógnita, menos la masa del carbono. A ver, me voy a mover tantito para abajo. Ahí está. A ver, menos la masa del carbono. Y pues todo esto igual a cero. Me faltó en esta ecuación incluir eso. Pero ahí está la ecuación. Ya nada más me voy a Wolfram Alpha y a ver dónde quedó Wolfram Alpha. Y acá está. Y lo ponemos y listo. Entonces son 1000 por 10.560 menos 7.850, que es la densidad del acero, por el volumen de acero 94.72, que es el volumen de todo el material acero, menos la incógnita, menos X, igual a 0. Y le damos, a ver, 1000 por 10.560. Y va. Entonces, la solución, ahí está. Toda esa cantidad enorme, ¿sí? Son millones. 9.816.448. Entonces, la masa del carbón, a ver, me muevo más para abajo. No me deja moverme, ¿qué onda? Ahí voy. Igual a 0. Entonces, por ahí lo pongo en algún lugar, aquí. Masa del carbón son 9.816.448 kilogramos. Esa es la cantidad de carbón que le cabe al lanchón. ¿Cómo ven?
Se me hace que la compañera que me pidió la solución, se la subo al ratito. Le mando un correo con la solución del problema que me preguntó. 9.816.448 kilogramos. Ya por último, el problema también preguntaba que si iba a caber esa cantidad de carbón dentro del lanchón, que si hay suficiente espacio. El volumen del lanchón es este, 10.561 metros cúbicos. 9.816.000 kilogramos de carbón, la masa del carbón, 9.816.448 kilogramos. ¿Cabrán ahí? O sea, la pregunta es, ¿qué volumen ocupan esa cantidad de millones de kilogramos de carbón? ¿A alguien se le ocurre cómo? ¿Cómo saber qué volumen ocupa el carbón para ver si es mayor que 10.560, de tal forma que mi dibujo está bien, o si es menor que 10.560? ¿Cómo se le ocurre sacarlo, Alfredo? Recuerden que tenemos la densidad del carbón, que es 1.500 kilogramos sobre metro cúbico, y hemos calculado la masa. Entonces, pareciera ser que podemos escribir la ecuación de que la densidad es la masa sobre el volumen y que por lo tanto el volumen del carbón podría ser, si la densidad es la masa entre el volumen, es la masa entre la densidad. Entonces, si hacemos la división de masa entre densidad, vamos a poder encontrar qué volumen ocupa esta cantidad de carbón y compararla con el 10.560. Entonces, la masa, los 9.816.448 kilogramos entre los 1.500 kilogramos sobre metro cúbico, y aquí me va a dar el volumen que ocuparía esa masa de carbón. Entonces vamos a ver. 9.816.448 entre 1.500. Y da solamente volumen del carbón 6.544.3 aproximadamente metros cúbicos. Entonces, si se fijan, mi dibujo no está correcto. Claro que yo no sabía cómo iba a estar esto, ¿no? Realmente el carbón no rebasa el borde del lanchón. O sea, el carbón ni siquiera llega hasta la parte de arriba. Si a todo el lanchón le caben 10.560 metros cúbicos, el carbón, yo creo que cuando mucho, llegaría un poquito más arriba de la mitad. Si me lo dibujan de este color anaranjadito, ese sería el carbón. No se podría ver el carbón. Y el lanchón estaría a punto de hundirse ya casi, ¿sí? Porque el volumen que ocupa son 6.000 metros cúbicos aproximadamente, y dentro del lanchón caben 10.000. Por lo tanto, no alcanzaría a rebasar el borde. O sea, no se vería el carbón, como yo lo dibujé, y pareciera ser como que se ve el carbón y no se ve, porque su volumen es menor que 10.000. ¿Cómo ven? Cuidado con esto, ¿verdad? Porque la masa del material acero fue la que se defendió. La masa fue densidad por volumen, pero ¿cuál volumen de acero? Pues el volumen de las placas de acero. Exacto, cabe más, pero si le pones más, se hunde, se le mete el agua, porque la restricción fue que el lanchón estuviera completamente sumergido. Completamente sumergido. Por eso dijimos que el volumen del agua desplazado era justamente igual al volumen total del lanchón exterior. Le ponemos más carbón, porque sí le cabe, ya valió, se le mete el agua y se va al fondo el transporte este. Yo no me alcancé a acercar a ellos, no se podía, no había manera, no sé ni de dónde, pero seguramente allá adentro, depende de qué carguen, la verdad no sé,
Pero si cargaban carbón, ahí adentro le pones una marca, una raya por dentro, para que la gente que está cargándolo sepa que no más allá. Ahora, aparte tú estás viendo, le estás metiendo masa al lanchón y el lanchón se está hundiendo. Tú estás viendo que se está hundiendo. Entonces me hace que la marca es abajo, afuera. Porque así como todos los barcos tienen una marca roja. Ya me fijé que hasta los cruceros también tienen una marca roja. De ahí no se debe hundir. Ya, si lo hundes más que esa marca roja, ya estás excediendo situaciones que pueden poner en peligro al barco. Entonces, este lanchón debe tener una marca para que no lo hundas tanto y pueda navegar de manera segura. Pero que tanto le cabe depende de qué le pongas. Depende si le pones acero o si la llenas con basura o si lo llenas con madera, en este caso con carbón. Yo no sé quién vaya a estudiar ingeniería industrial en el curso, pero por ejemplo, esto es un tremendo problema, ¿eh? Porque el carbón, ¿cómo es el carbón? ¿El carbón son piedras? ¿De qué tamaño? ¿O es polvito o qué es? Porque si son piedras de un tamaño como carbón para hacer la carne asada, pues el carbón no se acomoda bonito. O sea, quedan espacios huecos entre las piezas de carbón, de tal forma que realmente ocupa más volumen. Ahora, si el carbón está pulverizado y todo el polvito se junta como si fuera un líquido, perfecto, son 6.544.3 metros cúbicos. Pero si el carbón entonces es piedras y no embona perfectamente, pues resulta que va a ocupar un volumen mayor. Y no importa, la masa va a ser la misma, pero si va a ocupar un volumen mayor, capaz que se te sale. Y esto es un problema de la ingeniería industrial, ¿no? ¿Cómo vas a empacar eso para poder que se cumplan las condiciones que se tengan que cumplir? Y eso ya será problema de algún ingeniero industrial que tenga que ver con empacotecnia. La Universidad de Monterrey tiene la maestría en empacotecnia, en ingeniería del empaque. Parece una tontería, ¿no? De ahí sales listo para irte a trabajar al Walmart o a dónde, a empacar bolsas. No, para nada. El empaque es fabuloso, es una cosa interesantísima. Algún día platicaremos del empaque, ya cuando veamos más allá el curso y veamos todas las peripecias que hay del cómo empacar un objeto, cómo asegurar que la energía de la transportación no le llegue al producto, cómo asegurar que el clima no le llegue al producto, cómo asegurar que el empaque esté diseñado de la forma apropiada para que el contenedor que lo va a llevar le quepan los más que se puedan. No, hombre, una bronca. ¿Cómo asegurar que la carga no se va a mover y que te desbalancee el medio de transporte y te lo voltees si es un barco o te lo voltees si es la caja de un tráiler o un avión, peor tantito, te lo tira al suelo? Entonces, es todo un rollo el empacar cosas. Muy bien, pues aquí ya estamos terminando, me pasé 3 minutos.